Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y estamos en este fascinante libro, esta carta a los Corintios, 2 de Corintios, y vamos a continuar hoy con el versículo 15 de este capítulo y realmente en el capítulo 11. Si todas las personas oyeran esto, no por oírme a mí, sino que pudieran oír esto en cuanto al material en sí. Saben, estamos utilizando siempre los comentarios bíblicos del evangelista Jimmy Swaggart, que son una bendición enorme para la iglesia. No solamente los comentarios bíblicos son para que los utilice un pastor o alguien, un maestro de la Biblia, sino que la verdad estos comentarios bíblicos están escritos de una manera, están escritos en inglés solamente, pero están escritos de una manera que lo puede leer cualquier persona, no solamente para el estudiante de la Biblia, sino para pastores, para líderes, para los laicos, para todos. Y el Señor puso en mi corazón de traducir estos comentarios al español y también de poder relatarlos, también de poder darlos de esta manera así, hablada para aquellos que prefieran estudiar la palabra de Dios de esta forma y que puedan tener esto a su disposición. Sale en la radio, mi radio C4, y luego también son puestos en el canal en YouTube, que es en YouTube. Pueden ir a Karina Guidi, Libre al Fin, y ahí tienen cientos de estos estudios, diferentes libros de la Biblia. Y luego también está el otro programa que comienza llamándose Estudiando el Antiguo Testamento y comenzando con el libro de Génesis. Es extremadamente importante, por eso yo les ruego la ayuda de todos ustedes. Ayúdenme a que otros puedan hacer estos estudios, compártanlo allí el canal en YouTube, compartan la radio, compartan estos estudios, porque si los creyentes, sobre todo los pastores y líderes, entendieran estas epístolas, se ahorrarían muchas situaciones y muchos problemas en la iglesia y además podrían tomar las decisiones en sabiduría y conforme a lo que la palabra de Dios dice. Les vuelvo a leer entonces 2 de Corintios capítulo 11 versículo 15 y seguimos un poco más con este versículo que dice así: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, algunos dicen, bueno, yo me voy a poner en una posición neutral. Yo no voy para un lado ni para el otro. No existe tal cosa como la neutralidad en lo que respecta a la palabra de Dios, en lo que respecta a la obra de Dios o aquello que es justo y santo. Hay algunos que dicen, yo no voy a tomar ninguna decisión, no me inclino hacia esto y no me inclino hacia lo otro. ¿Y sabe qué? No existe la neutralidad. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que hay dos cosas que se están haciendo. O se está recogiendo con Cristo o se está desparramando. Por eso no puede haber una neutralidad. Tiene que haber una posición bien firme, bien marcada. Los que están del lado del sacrificio de Cristo y los que están lejos del sacrificio de Cristo están desparramando. Y esta es la verdadera prueba del discipulado. Dios y Satanás no pueden reconciliarse y no hay posibilidad de amar y servir a Dios y al mismo tiempo a Satanás. Cualquiera que no busca ayudar
ser usado por Dios, tener un deseo de recoger, amén, recoger el rebaño, solo desea desparramarlo y así poder robarlo y destruirlo para sus propios propósitos y ganancias personales. Y tenemos cantidades de personas, de pastores, de líderes, de gente en la iglesia que solamente están dedicados a desparramar, pero no están recogiendo nada realmente para el reino de los cielos. No están haciendo nada que verdaderamente cuente para la obra de Cristo. Y estos son los miles de pastores que saben que la dirección de su denominación está tomando decisiones erróneas, pero ellos no hacen ni dicen nada. Ay, soy neutral, dice, Dios sabe, Dios se encarga, pero no toman ninguna decisión. Y al tomar esa posición en el asunto, ellos sienten que no son culpables. Sin embargo, ellos sí son culpables, lo que va a resultar en una flaqueza en sus almas y en una ausencia de la presencia y de la unción del Espíritu Santo en sus vidas y en sus ministerios. Si algo es antibíblico, el predicador no debe obedecerlo. Si obedecer a Dios significa desobedecer a los líderes religiosos, que así sea. Sería mejor rescindir de una denominación que desobedecer a Dios. Y otra vez enfatizamos, el silencio o el asentimiento sobre algo que es antibíblico no proporciona neutralidad, sino que es una directa desobediencia al Señor. Para ser franca, el obedecer a Dios o a los hombres es lo que enfrenta a todo predicador del Evangelio casi todos los días de su vida. Y esto también aplica a los laicos. Jesús puso esta situación de manera bien clara. Si uno no está con Él, completamente con Él, y eso significa en toda forma, en toda manera en lo que respecta a Él y su palabra y en su causa, entonces uno está en contra de Él. Mateo 12:30. Y con esto pasamos al versículo 16 que dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Antes de describir los sufrimientos que prueban su sinceridad, Pablo siguió una línea de argumentación que fue sugerida por sus oponentes. Es una forma de ridículo, pero genuino y legítimo. Sus oponentes eran orgullosos, eran carnales, eran agrandados y siempre buscaban elevarse por encima de Pablo contando sus propias obras y experiencias. Y Pablo dio vuelta al ridículo que ellos hacían de ella hacia ellos mismos y él utilizó las mismas armas que estaban utilizando. Se puso al nivel de ellos. Si ellos tenían cosas de qué gloriarse, él también las tenía. Si ellos tenían un récord para mostrar, él también lo tenía. No solo eso, sino que él les excedía en sus proclamaciones y rendimiento. Ellos hacían una proclamación. Bueno, Pablo también podía hacerla. Lo único que la proclamación de Pablo era verdadera. La frase dice, otra vez digo, y se revierte al asunto de este mismo capítulo, versículo 1. El sentido es, he dicho mucho respecto a mí mismo lo que parece ser locura. Admito que gloriarse de esta manera de uno mismo en general es una locura, pero las circunstancias me obligan a hacerlo. Y yo les reto a mirar estas circunstancias y no verme como a un loco por hacerlo. Esto dijo el comentarista Barnes. Un loco. La frase que nadie me tenga por loco proclama la vergüenza del apóstol por tener que tratar con este asunto, pero siendo forzado a hacerlo. Y el Espíritu Santo le dio permiso para hacer esto. ¿Por qué? Evidentemente estos altos y superiores maestros habían presentado cartas de recomendación que habrían sido firmadas por alguien que fuera reconocido en aquel entonces, o por lo menos alguien a quien creían ser reconocido. 2 Corintios 3:1. Ellos obviamente habían entretenido a los corintios con su importancia, con su popularidad, con sus conexiones y con su lugar, con su posición, fuera cual fuera. Independientemente, todo esto era cosa de hombres, todo esto era carnal. Nada de esto era del Espíritu Santo. Sin embargo, esto impresionó grandemente a los corintios. Es decir, hombres
que se dedican a agrandarse de tal manera para impresionar a las personas y de esta manera llevar adeptos hacia ellos mismos. Además de mostrarles sus supuestas credenciales, ellos denigraban a Pablo, sabiendo que el apóstol no tenía en sí mucho apoyo. De hecho, casi ningún apoyo tenía Pablo de parte de Jerusalén. Una vez más, esto no se refiere a los 12 originales, que estaban probablemente distribuidos por todo el mundo de aquel entonces predicando el Evangelio. ¿Cómo es que esto impactó a Santiago? Digamos, por ejemplo, uno de ellos, que era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, la verdad que no lo sabemos. Santiago era un gran hombre de Dios y de eso no hay duda. Sin embargo, la iglesia en Jerusalén era tan grande, teniendo posiblemente y por lo menos unos 50,000 miembros, seguramente mucho más. Seguramente habrían muchas cosas sucediendo de las cuales Santiago no tendría un conocimiento total. Entonces, estas declaraciones que Pablo hizo, llamando a estas personas ministros de Satanás, no habría sido bien recibido en Jerusalén. Pero aún así, esta fue una posición que Pablo tenía que tomar. Esto es, si él quería obedecer a Dios. La frase siguiente, cuando dice, o de otra manera, recibidme como a loco. En esencia dice, sea lo que sea que piensen de mí, por lo menos oigan lo que tengo que decir. Simplemente porque es muy importante. El apóstol está diciendo, consideren cuánto he sido yo provocado a hacer esto, cuán necesario es para mi carácter, y no me rechacen, no me desprecien porque estoy obligado a decir esto de mí mismo, que usualmente se ve como una jactancia insensata, pero es necesario que lo haga. La frase siguiente dice, para que yo también me gloríe un poquito. Presenta detrás de su insensatez aparente que hay algo que es otra cosa diferente a una insensatez. Esto no podría ser dicho de los demás jactanciosos, porque los demás se estaban gloriando en proclamaciones falsas. Pero el apóstol se estaba gloriando, y aún él sabía que esto era una insensatez, pero él se estaba gloriando un poquito y se estaba gloriando y jactando de cosas que eran verdaderas, que eran reales. El deseo de Pablo, como lo dijo un comentarista, quizás no será concedido. Los corintios seguramente lo tratarían como el insensato que él estaba actuando en ese momento ser. Bueno, entonces Pablo añade, déjenme y concédanme la indulgencia que me permitan ser un loco. Déjenme gloriarme un poquito. El versículo 17 dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Al leer el resto de este capítulo, bien podemos entender la renuencia del apóstol. La renuencia en cuanto a tener que hablar de esta manera. Fue obligado a hacerlo. La frase dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor. Significa que el balance de este capítulo no es exactamente tras el ejemplo del Señor debido a esta jactancia, pero aún fue inspirado. No se olviden esto. Lo que significa que el Espíritu Santo deseó que se dijeran estas cosas, independientemente de la renuencia normal del apóstol. Jesús fue eminentemente modesto, nunca se jactó ni se glorió de nada. Y Pablo probablemente quiso decir, yo en esto no profeso seguir el ejemplo del Señor enteramente. Admito que es un apartamiento de su puro ejemplo en este respecto, pero las circunstancias me han obligado. Aunque habría preferido hacer otro comentario y siendo tan sensible a la insensatez de la jactancia, aún en consideración de mi oficio apostólico y autoridad, me lleva a tomar esta posición. Aprendemos de esta y de muchas otras declaraciones hechas por Pablo que Jesús siempre fue el ejemplo de Pablo en todo. Aunque él mencionó poco sobre el ministerio de Cristo en lo que se refieren a sus milagros, etc., dejando eso a los 12 originales, sin embargo es obvio que Pablo conocía la vida, conocía el ministerio del Señor Jesucristo en totalidad. La manera en la cual él aprendió esto no se nos dice, sin embargo sabemos que su conocimiento en este aspecto no era deficiente. Él realmente conocía al Señor Jesucristo. Por eso es que él se
él se siente renuente a tener que tomar esta posición de tener que gloriarse un poquito. Y fue para defender su apostolado y también para que poder defender a estos creyentes, poder hacer algo al respecto. Estaban siendo arrastrados por los falsos maestros. La frase siguiente dice, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Presenta esto al nivel de aquello que es humano y no divino. En otras palabras, fue una necesidad terrenal, no un ejemplo celestial. Una espada del gigante filisteo que David se sintió forzado a usar. La palabra confianza significa lo que dice. No es una exageración de jactancia normal, sino que era la verdad. La idea es que las cosas que eran dichas por los detractores de Pablo eran exageraciones, eran fabricaciones, como es generalmente el caso en todo lo que es jactancia. Pablo, como es obvio, no se mete en nada de esto, sino que dice las cosas como realmente son, sin añadir ni quitar nada. Por supuesto que la verdad ofende, como se dice. Y sí que ofende, pero no deja de ser verdadero. Sin embargo, los detractores de Pablo, las cosas que decían eran puras exageraciones, eran inventos. El versículo 18 sigue diciendo así. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. En este corto versículo se nos da la línea divisoria para la iglesia. Se refiere a las cosas de este mundo, a la aprobación de los hombres, riquezas, lugar, posición, caminos del mundo, popularidad, aplausos, etc. Y por otro lado, las cosas de Dios, el mover y la operación del Espíritu Santo, el poder de Dios en la salvación de almas y la liberación de las tinieblas. Esas son las cosas de Dios. La iglesia no puede tener las dos cosas. Consecuentemente, solo puede tener o uno o lo otro. Por eso dice allí, según la carne. Esta es la gloria de la mayoría, tristemente, tenemos que decir. La mayoría de las personas se glorían según la carne. Puesto que muchos se glorían según la carne, no se refiere aquí del pecado, sino a aquello que es humano, aquello que es terrenal. Se refiere a lo que los hombres consideran como éxito. Desafortunadamente, la iglesia ha tomado prestado las cosas de este mundo. Y consecuentemente, el predicador que pastorea una iglesia grande o el obrero que es rico es visto como exitoso, como teniendo gran fe, etc. Mientras que Dios no mira la situación de esa manera en absoluto. No hay nada de malo en tener una iglesia grande o ser rico, sino que lo malo viene cuando ponemos un énfasis indebido en estas cosas, ¿no? Definiéndolas de una manera errónea. Desafortunadamente, así es como lo ve la iglesia moderna. En algunos casos, aquel con una iglesia grande o con riquezas puede ser visto por Dios como exitoso, si es que está en el centro de la voluntad de Dios, aunque esto no es algo que sucede a menudo, lamentablemente. Como ejemplo, la iglesia del tiempo de Jesús jamás habría elegido a Pedro, a Santiago y a Juan, ni a los otros discípulos seguidores del Mesías, pero el Señor sí los eligió. Los predicadores a menudo y aún obreros buscan posiciones para ganar ventaja cuando en realidad se encuentran todo el tiempo jugando el juego de la carne. Andan según la carne. En otras palabras, están andando según lo carnal, según la carne, lo que significa que no es de Dios. Los cristianos son muy fácilmente impresionados por la carne. Son fácilmente engañados por aquello que es carnal, terreno. La iglesia se ha hecho muy adepta a todas las técnicas de promoción de Nueva York, de Hollywood. Todas estas cosas se hacen para guardar las apariencias. Entonces, vemos aquí que los corintios habían sido grandemente impresionados por estas credenciales de estos falsos apóstoles que eran ministros de Satanás, pero venían de Jerusalén y además tenían grandes conexiones. Por eso la frase siguiente dice, también yo me gloriaré, aunque esto es de un modo enteramente diferente.
Aquello de lo que él se gloriaría no estaba relacionado a su nacimiento, a su rango, sino a lo que la carne había soportado por las marcas, por las prisiones, por el hambre, por el peligro, por la sed, por la oposición, por todas estas cosas. Este es un cambio muy delicado y feliz a todo este tema, lo que es la razón por la cual el Señor le permitió hacer esto. Es decir, el Espíritu Santo le permite al apóstol decir estas cosas porque la gloria de él era Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Él se gloriaba en haber tenido que pasar por las cosas que pasó para que pueda avanzar el Evangelio del Señor Jesucristo, y no había allí en sí un orgullo carnal en su corazón. El versículo 19 dice, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Aquí Pablo está usando, como en muchísimas ocasiones, la ironía. Las personas inteligentes no pueden soportar a los necios. Pero estos corintios eran tan inteligentes que ellos no solo soportaban a los necios, sino que los soportaban con agrado. Los toleraban y aún contentos. En otras palabras, él está diciendo, si ustedes han tolerado a estos necios, aún hasta caer en sus necedades, de seguro ustedes pueden tolerarme un poco a mí de locura. La frase dice, porque de buena gana toleráis a los necios. Presenta al apóstol ahora refiriéndose a estos falsos apóstoles como a necios. Esta es la palabra que los describe. Como se dijo, dudo que esta carta fuera apreciada en Jerusalén, si es que una copia finalmente hubiera llegado allí. Los corintios habían aceptado a estos falsos apóstoles y estaban impresionados con ellos. Y hasta les habían permitido de buena gana que les apartaran del verdadero evangelio de Cristo. Y aún el Espíritu Santo se refiere a estos falsos apóstoles como necios, como insensatos. Obreros fraudulentos. ¿Cuántos en la iglesia moderna están haciendo lo mismo? Muchos están dándole su dinero a falsos apóstoles, alabando, elogiándoles, proclamando su gran piedad, cuando todo el tiempo el Espíritu Santo se refiere a ellos como necios. Millones de dólares son derramados en proyectos que proclaman ser de Dios y hasta se ven como de Dios, cuando en realidad no forman parte de lo que Dios está realmente haciendo. El Espíritu Santo se refiere a ellos como necios, como insensatos. Si los corintios estaban apoyando a necios, ¿esto les convertía a ellos mismos en necios también? Claro. Si los creyentes modernos están apoyando aquello que es necio, esto convierte a estos creyentes modernos también en necios. Esta es una pregunta que hay que contestarla. La frase dice, siendo vosotros cuerdos. Esto presenta una mayor ironía. Ustedes se creen cuerdos, se creen sabios, se creen tan inteligentes y están cayendo en la trampa de unos necios. En otras palabras, él está diciendo lo opuesto a lo que realmente es. Es decir, lo opuesto es que ustedes no son cuerdos. Si ellos hubieran sido cuerdos o sabios, ellos no habrían apoyado a los necios. ¡Ah, qué triste! La cantidad que hay de creyentes apoyando a necios, siguiendo a necios y al mismo tiempo creyéndose cuerdos. El comentarista Bloomfield dice, esta es la oración más sarcástica jamás escrita por el apóstol Pablo. Su sentido es, ustedes profesan ser maravillosamente sabios, y aún ustedes, que son tan sabios, toleran gratuitamente a aquellos que son necios en su jactancia, que proclaman sus propios méritos y logros. Ustedes permitan, por lo tanto, tomar mi parte y gloriarme también y obtener el favor de ustedes. Y la pregunta es, ¿cuán cuerda es la iglesia moderna? Piensen esto. ¿Hay cordura? ¿Hay sabiduría? ¿Hay inteligencia espiritual en la iglesia moderna? Cuando uno observa las cosas que pasan por la televisión cristiana y que estas cosas están siendo apoyadas y financiadas por millones de dólares, uno llega a la conclusión que son muchos los creyentes que no son cuerdos. Es decir, la iglesia moderna
prácticamente en su totalidad, no es cuerda. Tenemos una iglesia moderna necia. ¿Por qué estos corintios toleraban a estos necios? Porque es que la iglesia moderna tolera a estos necios. Porque promueven sus mensajes. Cuando veo que creyentes y gente en mi página de Facebook comparte continuamente las palabras, los mensajes motivacionales y de psicología humanística del predicador llamado Joel Osteen, yo digo, realmente se creen cuerdos, pero lo que son es necios. Así los llama el Espíritu Santo. Los que lo predican, los que hablan y los que oyen. Los dos, oiga, el que habla y el que oye. Los dos son necios, aunque al mismo tiempo se creen ser muy cuerdos. Vamos a una pausa y volvemos. Radio C4 se puede escuchar marcando el número 518-800-1042. 518-800-1042. Llama hoy al 518-800-1042 y escucha también a través de una llamada telefónica. Palabras durante la semana, lunes, miércoles y viernes. ¿Qué tal, amigos? Esta es Cristina Herrera y quiero invitarte cordialmente a que escuches mi programa Palabras de Vida. Este programa es transmitido durante la semana, lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en sus horarios de repetición. Te invito, por favor, a que le cuentes a otras personas acerca de este programa. En él vas a escuchar preciosos sermones que fueron predicados muchísimo tiempo atrás y que han sido preservados por la misericordia de Dios para que hoy tengas el placer de escucharlos a través de este canal. Así que quedan todos invitados, lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en sus horarios de repetición. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la mañana, hora del este, y en sus horarios de repetición. Por si no sabías, puedes descargar la aplicación de Radio C4 en cualquiera de las plataformas, sea Apple o Android. Puedes buscarnos como Mi Radio C4 y de esa forma puedes escucharnos 24 horas. Descarga ya la aplicación de Radio C4. Two 2,000 years ago, Jesus left his throne on high. He came to dwell in this barren land for mere mortals such as I. He left his home in paradise. Why, I'll never know. But his precious blood has made me purer than the driven snow. Sometimes I falter, and I know that I bring the Father's shame. But a droplet of his precious blood then falls upon my name. I'll never know the reason why this thing has come to me. All I know is that he did it just for you and me.
it flowed. For you and me. Estamos de vuelta y qué preguntas, ¿verdad? ¿Cuán cuerda es la iglesia moderna? Y las preguntas que se han hecho, ¿por qué es que estos corintios toleraban a estos necios? ¿Por qué es que la iglesia moderna también sigue tolerando a estos necios? Y como hemos dicho, de seguro no fue porque el apóstol Pablo falló en dejar un buen fundamento en lo que respecta a la enseñanza apropiada y la predicación. El apóstol Pablo no había fallado, en absoluto. Fíjense que estos corintios estaban en una iglesia que había sido fundada por él, que había sido levantada por él, y ellos habían recibido la mejor enseñanza que cualquiera podía recibir. No había ninguna excusa de parte de ellos, por lo cual ellos cayeron ante los engaños y la seducción de estos necios. Entonces vemos cómo ellos en realidad no estaban dando frutos y estaban en una iglesia, estaban actuando, la verdad, como si en vez de estar en una iglesia bíblica, estuvieran en una iglesia pagana, como si todavía estuvieran ellos siendo miembros de las iglesias paganas a las cuales quizás algunos de ellos pertenecían anteriormente. Se estaban yendo al infierno antes en una iglesia pagana, en una iglesia hereje, y ahora se podían ir al infierno en una iglesia bíblica. Por eso es que, de hecho, estos corintios tuvieron el mayor fundamento de todos. Entonces la falta no era con Pablo, sino con los corintios. De hecho, la iglesia moderna, por lo menos en cierto grado, cae en la misma categoría. Mientras que puede que tenga o no un fundamento apropiado, si lo desea, puede tenerlo. Si las personas desean oír la verdad está disponible para que la oigan. Pero si ellos se entretienen en lo que es necio, siguen oyendo a los necios, es porque ellos desean hacer eso. Y esta es la razón por la que Jesús dijo en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A las personas les encanta apoyar un evangelio hollywoodense, porque ellos quieren un evangelio hollywoodense. Las personas apoyan un evangelio que les haga sentir bien porque eso es lo que quieren. Aquellos que están apoyando el evangelio, según Joel Osteen, eso es lo que ellos quieren. Las personas apoyan un evangelio de prosperidad porque ellos quieren un evangelio de prosperidad. Ellos apoyan un evangelio motivacional porque ellos quieren un evangelio motivacional. Y Pablo también dijo en 2 de Timoteo 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya ha llegado. Ya estamos en este tiempo en el que las personas no toleran la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La cruz de Cristo. Esa es la sana doctrina. Y esto es lo que no toleran. No pueden sufrirla, no la soportan, les molesta, se fastidian con el mensaje de la cruz de Cristo. Y como tienen comezón de oír, ellos lo que hacen es que amontonan para ellos mismos maestros que les prediquen conforme a sus malos deseos, sus propias concupiscencias. De esta manera apartan el oído de la verdad y se vuelven a fábulas. Fábulas, eso es lo que son, fábulas. El versículo 20 sigue diciendo, pues toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Miren las cosas que la gente está tolerando. Cuando dicen en el pasaje que leímos anteriormente en 2 de Timoteo, que no sufrirán la sana doctrina, no tolerarán la sana doctrina. Ellos toleran todo lo contrario, toleran si los esclavizan, si los ponen bajo la ley, si les exigen, si les demandan, si los devoran, si les quitan hasta el último peso, si los controlan, si los dominan, si los ponen bajo yugo, si toman sus pertenencias, si se enaltecen, aun si hasta le dan de bofetadas. No literalmente, aunque hay algunos que literalmente hacen eso. Todo esto soportan.
todos estos sí, como dice, sí algunos esclavizan, sí algunos devoran, todos estos sís usados aquí por Pablo denotan la realidad de lo que realmente estaba pasando. Todos ellos se refieren a las realidades pasadas que ocurrieron en Corinto. Estas cosas ocurrieron en Corinto y estaban ocurriendo en Corinto, así como están ocurriendo hoy en la iglesia moderna. No solo que los corintios habían tolerado tal trato de parte de los falsos apóstoles, sino que además lo hacían con gusto. De buena gana permitían estas cosas, sino que la manera en la que el griego declara implica que ellos estaban listos a repetir esto una y otra vez. Qué inteligentes que eran, ¿verdad? Qué cuerdos que eran. Así de necios eran los falsos profetas. La ironía es devastadora, pero también la necedad también es de parte de aquellos que los siguen, de aquellos que los apoyan, de aquellos que los oyen. La frase dice, pues toleráis si alguno os esclaviza. En las iglesias ponen a las personas bajo la ley, bajo un terrible legalismo. Los entierran bajo la ley y esto lo soportan. Uno va y le predica la libertad a través de lo que Cristo hizo en la cruz y esto lo critican. Exactamente lo mismo que en el tiempo de los corintios. Esto se refiere a llevar a uno hacia la esclavitud. La idea es que estos falsos maestros establecen un señorío sobre las conciencias de los corintios, destruyendo la libertad de ellos, destruyendo la libertad de opinión y haciéndolos subsiervos de la voluntad de estos falsos maestros. Ellos les estaban robando sus libertades cristianas como si ellos fueran esclavos. Esto es idéntico a mucho de lo que está pasando en la iglesia moderna. Por ejemplo, una pareja joven se había ido de vacaciones y cuando ellos volvieron de las vacaciones, volvieron a la iglesia y uno de los pastores le preguntan a dónde habían estado. Ellos contestaron que se habían ido de vacaciones. Este pastor se enoja mucho con ellos porque ellos no le habían pedido permiso para irse de vacaciones, diciendo que ellos tenían que tomar ahora otra vez las clases de discipulado para que ellos aprendieran a cómo conducirse. No, esto no es un chiste, esto pasó de verdad. Y pasa constantemente, tal vez muchos de ustedes no sepan de esto, pero esto sucede. Este es el control, esta es la esclavitud. Esto pasa constantemente en miles de iglesias en toda esta nación y en otras partes del mundo. Y estas personas son esclavos y de esto es de lo que habla Pablo aquí. Tal necedad no es el cristianismo bíblico, sino todo lo opuesto. Aquellos que proclaman esto son necios y aquellos que toleran estas cosas están locos. De hecho, esto que acabo de decir es una forma de aquella antigua secta del pastoreado. Se llamaba The Shepherding Movement, o traducido el pastoreado, el movimiento del pastoreado, que fue muy prominente hace unos cuantos años atrás, creo que comenzó en los años 70. Las personas eran enseñadas a mirar a su pastor, en efecto, como un dios. Ellos tenían que tener el permiso de él para todo lo que hicieran, cómo vivir, si podían o no comprar muebles, en qué gastaban el dinero, qué tipo de automóvil comprar, cuándo y cómo y dónde tomar vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, este fue un movimiento que se llamó The Shepherding Movement. Lo comenzaron unos 5 pastores. La palabra necedad, uno de ellos realmente muchos años después se arrepintió de esto. La palabra necedad usada por Pablo es como mejor describe todo este asunto. La frase, si alguno os devora, dice, en realidad se refiere al evangelio moderno de la prosperidad, que son trasquiladores de ovejas. Bajo el encabezado de fe, los cristianos son devorados, en otras palabras, separados de su dinero, de sus recursos, haciéndoles creer que ellos van a recibir grandes riquezas. Por televisión hace tiempo atrás, y algo que aún continúa, un supuesto predicador se paró frente a la cámara y dijo, el Señor me dijo que todos los que llamen en los próximos 30 minutos recibirán una devolución del 100% en regalos. Y esto es peor, escuche, esto es peor que entrar y robar en una gasolinera con un revólver calibre 38. Por la simple razón que el ladrón
no está mezclando al Señor en su crimen como lo hacen estos predicadores. En otras palabras, el predicador hace al Señor parte de la mentira que le está diciendo, lo que engaña a las personas. En realidad, ¿qué es lo que hace? Las devora. Y lo peor de todo este caso es que las personas se dejan devorar. Algunos pueden decir, ¿acaso el Señor no puede hacer algo así? Es decir, ¿será que el Señor pueda llegar a decirle algo así a una persona? El Señor me dijo que los que llamen y den tal cantidad en los próximos 30 minutos van a recibir una devolución del 100% en regalos. No. La respuesta es no. El Señor nunca va a apelar a la avaricia, a la ambición, a la codicia. El Señor no fomenta estas cosas. Y de hecho, millones de cristianos están siendo devorados, pero el triste hecho es que la mayoría de ellos desean ser devorados. Desean ser devorados porque en realidad ellos aman el dinero, aman estas cosas, quieren este tipo de mensaje, no aman al Señor verdaderamente, no aman verdaderamente su palabra. Ellos no están detrás de la justicia, de la santidad, de la vida piadosa, no. Del crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo, no están interesados en estas cosas. La verdad es que estos practicantes de engaños religiosos están buscando los bienes de las personas, no las almas de ellos a quienes ministran. Y todo lo hacen bajo el disfraz de la fe, usando libremente el nombre de Jesús, pero en realidad es una simple y pura mentira. Una vez más vuelvo a las palabras de Pablo, porque dice, porque de buena gana toleráis a los necios. La siguiente frase dice, si alguno toma lo vuestro. Significa, ellos toman lo vuestro para robarles, los hacen cautivos para tenerlos donde ellos quieren tenerlos y para hacer con ustedes lo que ellos desean. ¿Cuántos hay hoy asistiendo a las iglesias porque piensan que lo que enseñan allí les puede ayudar a hacerse ricos? Bueno, díganlo como lo quieran decir, pero en definitiva esa es la razón por la que van allí. Ellos piensan que yendo allí, Dios hará algo para que ellos se enriquezcan. Hay poco interés en cuanto a la santidad, la santificación, los fundamentos de la fe, la vida piadosa, el mover del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. No. Muy poco interés en cuanto a estas cosas. Y aún el mensaje falso presentado es presentado inteligentemente, con astucia, en que las personas no se dan cuenta lo que estos falsos maestros están haciendo. Y estos mensajes les hacen sentir bien en sus pecados. Es decir, en esos deseos, en sus propios deseos, en su concupiscencia, estos mensajes alimentan sus propios malos deseos. El Evangelio es para dar y no para quitar. Sin embargo, la palabra tomar aquí es dada por el Espíritu Santo al apóstol para describir este tipo de espíritu particular. Aunque los predicadores de estas iglesias proclamen que las personas allí se harán millonarios, que van a prosperar, que se le van a cumplir todos sus sueños, etcétera, etcétera, la verdad es que ellos van a tomar lo poco que ellos tienen y no les darán nada a cambio, porque Dios no va a bendecir esa mentira. La frase siguiente dice, si alguno se enaltece, describe adecuadamente mucho de los ministerios modernos. No están para exaltar a Cristo, sino el yo. En efecto, casi la totalidad del tono del evangelio moderno es para exaltar el yo. El yo es el objeto y la autoestima es la meta. Esta es la era en la que muchos predicadores se exaltan a ellos mismos como grandes maestros, grandes predicadores, grandes cantantes, grandes evangelistas, etcétera, etcétera. Sus iglesias son las mejores y las más grandes. Y también ellos están predicando mensajes que exaltan a las personas, que exaltan a los mismos predicadores, programas de autoayuda, mensajes motivacionales, hijos del rey, etcétera. Como sea, no exaltan a Cristo ni su obra en la cruz del Calvario. De hecho, muchas iglesias no son más que clínicas motivacionales, ¿oyó? Clínicas motivacionales. Y lo peor que
con mucho gusto van y se congregan allí y con mucho gusto y agrado, de buena gana, dan su dinero allí. Sea lo que sea, no es el Evangelio. Y esto puede ser descrito como Pablo lo dijo aquí: insensatos y necios. La frase siguiente dice: si alguno os da de bofetadas. No significa que esto suceda literalmente, sino que los falsos maestros tratan a las personas con poco respeto, como si los abofetearan. Aunque tristemente he visto algunos videos donde se han visto pastores que estaban abofeteando, lastimando, pegándole a las personas. Les daban de cachetadas. Lo asombroso es que aquello que Pablo reprobó tan sarcásticamente sea tolerado por las personas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué las personas asisten a una iglesia con un pastor que les dice que sus automóviles no son lo suficientemente buenos y que Dios quiere que tengan carros de lujo? O iglesias donde controlan hasta tener que pedir permiso para ir de vacaciones. Y las personas toleran esto. Y en un lugar donde se predica la sana doctrina, la libertad en el Señor Jesucristo para vivir una vida santa, el mensaje de la cruz de Cristo, eso ahí no lo toleran. Créase o no, la mayoría de las personas, aún creyentes, tienen una tendencia a desear que los demás piensen por ellos. Esto los hace sentir que quedan absueltos de toda responsabilidad. Consecuentemente, ellos siguen sometiéndose a estas cosas y terminan recibiendo de bofetadas. Y lo peor de todo es que reciben bofetadas, son esclavizados y todavía están allí de buena gana. ¿Se dan cuenta? Explotación o desarrollo. Cuando una vez el evangelista Jimmy Swaggart comenzó en sus programas de radio con su programa diario llamado Hora de Campaña, The Camp Meeting Hour, y pronto después en la televisión, el Señor le dio rápidamente una gran audiencia, ¿no? Pero sin embargo el Señor comenzó a tratar con él sobre algo muy importante y el Señor le dijo algo. Le dijo esto: si alguna vez tú explotas a las personas de alguna manera, yo retiraré mi unción de ti. Siempre debes buscar el desarrollarles en la fe. Y gloria a Dios porque he visto que Él ha sido fiel en esto. Es tan fácil para el predicador del Evangelio explotar a las personas. Y esto puede ser hecho de cientos de maneras. Cuando el predicador dice, Dios me dijo, en realidad cuando el Señor nunca le dijo nada, eso es la peor explotación. Hay que tener mucho cuidado con esta frase, que si el Señor le dijo algo a uno, sea realmente el Señor. De otra manera, lo que sea que se diga será explotación hacia ese pueblo. Los predicadores del Evangelio deben ser pastores, no lobos vestidos de ovejas, no administradores de dinero, no expertos en motivación, no coordinadores de grandes eventos, no terapistas, pastores. Pastores. Es decir, el pastor es el que alimenta a las ovejas, el que protege a las ovejas, el que guarda a las ovejas, el que vela por ellas, por su bienestar espiritual, el que es compasivo con ellas. Sigamos con el versículo 21 que dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Qué imagen asombrosa de los falsos apóstoles. Esos apóstoles súper finos que habían llegado a Corinto como grandes obreros. Y los corintios se inclinaban ante ellos en su misión. Él habla de su parte en que había sido débil, es decir, qué vergüenza para mí y para mis compañeros, mis asistentes, pobres y débiles, que no pidieron actuar como señores abusivos, como aquellos a los cuales ustedes se sometieron con agrado. La vergüenza es mía. Como es obvio, Pablo continúa usando la ironía. Es decir, me da vergüenza que yo no haya actuado como ellos. Y miren, ellos actúan así y ustedes están contentos.
La frase dice, para vergüenza mía lo digo. Ahora dirige la atención de los corintios a él mismo. Él había soportado un terrible reproche de mano de estos detractores. En 2 de Corintios 10:2, Pablo ya había admitido que él y sus asistentes no estaban en esta clase de hombres grandes y elevados y que ni siquiera puede compararse a ellos. En 2 de Corintios 10:10, él dice, mi presencia es vista como débil y mi palabra como sin importancia. Estos falsos apóstoles saben cómo deben actuar para impresionarlos a ustedes. El oprobio es algo que es de esperarse del mundo. Es obvio cómo es su espíritu. Sin embargo, uno debería esperar el oprobio, o más bien uno no debería esperar el oprobio de parte de la iglesia, pero a veces de allí es donde proviene el peor oprobio de todos. Sin embargo, la herida es peor cuando aquellos involucrados en tal oprobio y crítica habían sido salvos bajo el ministerio del apóstol. Y aún así ellos les permitieron a estos mentirosos, a estos ministros de Satanás, a estos obreros fraudulentos, estos necios, el denigrar y sarcásticamente reprochar, rebajar, castigar, criticar al mayor apóstol que jamás haya vivido. La frase siguiente dice, para eso fuimos demasiado débiles. Es en respuesta a la acusación de que Pablo era débil, que él responde en 2 de Corintios 12, 9 al 10. ¿Cómo es posible que alguien pudiera referirse al apóstol como alguien débil? Por lo menos en lo que se refiere a falta de valor. Generalmente saben que las acusaciones de los detractores contra aquellos que han sido verdaderamente ungidos por Dios caen en la categoría de aquello que es lo opuesto a la verdad. Desafortunadamente siempre hay cristianos, la mayoría, que van a creer todas estas cosas que oyen. Considerando que estamos hablando aquí de Pablo y de las personas que fueron salvas bajo su ministerio, quien de hecho habrían sido perdidas eternamente de no ser por él, podemos darnos cuenta cuán letal, cuán mortal es este espíritu, como para lograr que estas personas se pusieran en contra del mayor de los apóstoles. Con razón Pablo utilizó la palabra necios. Si un creyente alimenta tal murmuración, tal difamación, tal chisme, tal actitud, aún por un corto periodo de tiempo, el espíritu que está detrás de tal actitud pronto cautivará a aquellos que prestan sus oídos hacia esa dirección. Consecuentemente, es tanto pecado para el que oye tales cosas como el que las habla. La frase, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. Con respecto a lo anterior, significa esto. Si alguien viene y te da un mal reporte, informe sobre alguien, una difamación, un chisme injusto sobre alguien, es tan culpable y es tan pecador o tan pecado aquel que está diciendo estas cosas como aquel que está oyendo estas cosas. Espero que se haya entendido eso, ¿eh? Y la frase siguiente que dice, pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura, habla del apóstol enfrentando a estos detractores en su mismo terreno. Y ahora hablando de calificaciones no inferiores a las de ellos. En efecto, el apóstol está diciendo que sea lo que sea de lo cual ellos se glorían, él está preparado también para mostrarles que él es igual que ellos. Esto es en lo que se refiere a su nacimiento, rango, educación, labores, y ellos encontrarán que él no se retrae de esta comparación. Él les dice que les habla con locura porque era una locura que él tuviera que descender a ese nivel. Sin embargo, parece que algunos corintios que creyeron en estos impostores habían rebajado el oficio apostólico a ese nivel, por lo que el apóstol se ve obligado a ponerse al nivel de ellos. Para entender apropiadamente por qué el Espíritu Santo le permitió a Pablo defender su oficio apostólico de esta manera, uno debe darse cuenta que esto fue un ataque de Satanás contra el verdadero liderazgo espiritual, que es una de las tácticas favoritas de Satanás. Es decir, desprestigiar, rebajar a aquellos que verdaderamente han sido llamados por el Señor. Como ustedes entenderán, si el mundo
desacreditara a Pablo, bueno, no sería tanto. Pero si gran parte de la iglesia, y especialmente aquellos en Jerusalén, lograban desacreditar a Pablo, esto iba a presentar un gran desastre. Y aún así, esta es la táctica de Satanás. Es una lucha por el liderazgo en la iglesia. Es decir, siempre están aquellos que no quieren reconocer a aquel a quien Dios ha ungido, a quien el Señor ha elegido. ¿Será un liderazgo nombrado por el hombre o será un liderazgo nombrado por Dios? Esta es la gran área de disensión. Allí es donde Satanás tiene gran éxito. Porque Satanás va a tratar de que las personas aparten su oído de aquellos que han sido elegidos y ungidos por el Señor para hablar la verdad. Por eso es esta lucha tan grande. Todo concluye en una obra de la carne en oposición a una obra del Espíritu, y esto es algo que no comenzó con Pablo, sino que comenzó en el huerto del Edén. Inmediatamente después de la caída, Caín asesinó a Abel por el liderazgo. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero jamás aceptaría el de Caín, porque fue algo de sus propias manos y consecuentemente está totalmente opuesto a la palabra de Dios. Todo lo que no es de la cruz de Cristo está opuesto a la palabra de Dios. Y Satanás siempre va a pelear contra el liderazgo nombrado por Dios por la razón que Dios le ha elegido, le ha ungido para llevar el mensaje que la iglesia necesita desesperadamente oír. Y tristemente Satanás usa a la misma iglesia exactamente como lo hizo aquí en la situación que Pablo relata. Si Satanás hubiera tenido éxito en Corinto, es posible que las iglesias hubieran caído ante la falsa enseñanza concerniente a la ley y se hubiera perdido no solamente la iglesia en Corinto, sino muchas otras también. Por esto es que había mucho que perder, había mucho que estaba en juego si esto no era detenido, y por eso es que el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo tomar esta posición de la manera que la tomó. Esto es todo por hoy, hermanos. Quiero que vean la importancia de estos estudios y nos encontramos en el próximo estudio siguiendo con el versículo 22 del capítulo 11 de Segunda de Corintios. Gracias y que el Señor les bendiga. Well, I've told all my troubles goodbye, goodbye to each tear and sigh. This world where I roam cannot be my home. I'm bound for that land in the sky. I walk and I talk with my Lord, feast every day on His word. Heaven is near and I just can't stay here. Goodbye, world, goodbye. Now don't you weep for me when I'm gone, or I won't have to leave here alone. When I hear that last trumpet sound, my feet ain't gonna stay on the ground. We're gonna rise with a shout, gonna fly, oh, gonna ride with my Lord through the sky. Heaven is near, I can't stay here. Goodbye, world, goodbye. Now don't you weep for me when I'm gone, for I won't have to leave here alone. When I hear that last trumpet sound, my feet ain't gonna stay on the ground.